Buenas, en este video vamos a ver la representación de los números reales, tanto en su forma decimal como en su forma fraccionaria. Fíjense, por este lado tengo algunas fracciones y por este otro lado tengo algunos números en su forma decimal. Vamos a comenzar primero por las fracciones. Recuerden, ¿qué son las fracciones? En realidad, es una manera de expresar a un número en la cual estoy poniendo una división de dos números. En este caso, 1 sobre 2, estoy queriendo decir que este número es equivalente a dividir 1 dividido en 2. También lo podríamos ver como que a una unidad la estamos partiendo en dos partes. Supongamos que esa unidad es una pizza, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, es una parte de las dos que hay en total. Entonces divido la pizza en dos partes y digo, bueno, toda esta parte es la que me corresponde a mí. Entonces, un medio hace referencia justamente a una de las dos partes que hay en esa unidad. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para representar esto en su forma decimal? Simplemente dividiendo 1 dividido entre 2. ¿Cómo lo puedo hacer? La forma más fácil es con la calculadora. Vamos a hacer 1 dividido en 2 y ¿cuánto nos da? 0,5. Entonces ya estamos viendo que 0,5 es el mismo número, solamente que expresado en su forma decimal. Acá a la izquierda tenemos la forma fraccionaria y a la derecha tenemos la forma decimal. Pero no nos olvidemos que estamos hablando del mismo número. Y acá abajo, un tercio. Quiere decir entonces que a la unidad yo la tengo que dividir en tres partes y de esas partes tomo una. Vamos a hacer rápido el dibujito. Supongamos de nuevo que tenemos una pizza y la dividimos en tres partes. Bueno, corto una, dos, tres partes. Y de esas tres partes tomo una sola. Entonces, este número hace referencia a un tercio, a una tercera parte de esa unidad. ¿Cómo hago para representarlo en su forma decimal? Bueno, por simplicidad voy a usar la calculadora. Podría hacer la división, pero por simplicidad voy a usar la calculadora. 1 dividido 3 me da 0,333333 de forma infinita. Lo vamos a poner 0,3333 y acá resulta que como esto sigue hacia el infinito, tenemos que poner una manera de abreviar esto y que no se nos vaya al infinito un montón de números. Eso existe y se hace con un sombrerito que tiene esta forma así. Justamente acá a la derecha lo estamos viendo y representa al período. ¿Qué es el período? Es esa parte del número que se repite de forma indefinida. En este caso, ¿cuál es el período? Solamente el 3. Entonces, este sombrerito está indicando que este 3 se va a repetir de manera indefinida, para siempre. Infinitamente va a haber un montón de 3. ¿Por qué? Porque si yo dejo el 0,3 solo, sin indicar que se repite infinitamente, es otro número. No equivale exactamente a un tercio. Entonces es importante entender el concepto de período, que ese número se extiende hacia el infinito con infinitas cifras decimales. Veamos otro ejemplo ahora. 9 sobre 7 o 9 séptimos. Ahora resulta que en la parte de arriba, o sea en el numerador, tenemos un número más grande que en la parte de abajo, o sea en el denominador. ¿Qué significa esto? Que si yo tuviera una pizza, por ejemplo, y la divido en 7 partes, bueno, lo más natural es dividir la pizza en 8, pero la vamos a tratar de dividir en 7. A ver si me sale. Ahí hay 4, 5, 6, 7. Ahí está. Dividí una pizza en 7 partes, pero necesito tomar 9 partes. O sea que, aunque tome todas las partes de esta pizza, no me alcanzan para cubrir las 9 partes que yo necesito para completar este número. O sea que necesito una segunda pizza, una segunda unidad. A esta pizza también, si la dividiera en 7 partes, ahí está, tengo que tomar 2 partes más, que serían las que me faltaban de la unidad anterior. Ahí está, ahora sí tengo 9 séptimos. ¿Está bien? Entonces, ¿con qué me tengo que quedar de este ejemplo? Con que, como el número de arriba es más grande que el de abajo, me doy cuenta de que voy a necesitar más de una unidad. Podrían ser 3, 4 pizzas, pero en este caso 9 séptimos representan un poco más de una unidad. Vamos a verlo representado con números, fíjense. Si lo resuelvo en calculadora y pongo 9 dividido 7,
el resultado me da 1,28571428,6. En realidad, este número es un número periódico también, pero el periodo es más largo. Es decir, este número es 1,285714 y se repite indefinidamente este periodo. Entonces lo voy a marcar con un sombrerito. Es medio largo el sombrerito porque abarca todos estos números. 28, 57, 14 se repite de manera indefinida. En la calculadora vemos un 6, pero en realidad el 6 es redondear el 57. Se redondea el 57, por eso la calculadora me muestra eso. Pero efectivamente, 9 sobre 7 me da 1,285714, 285714, 285714. Se sigue repitiendo infinitamente el número 285714. Entonces represento con este sombrerito que todos estos números forman parte del periodo. ¿Qué es lo que era el periodo? Aquella parte que se repite infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que estuve haciendo hasta ahora? A las fracciones las estuve convirtiendo a su contraparte decimal. Pero ahora vamos a hacer lo opuesto. A los números en su forma decimal lo vamos a convertir a fracciones. A ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, en este caso el 0,5 para representarlo en su forma fraccionaria, lo primero que tendría que hacer sería poner el número 0,5 sobre 10. ¿Cómo me di cuenta que tenía que ponerlo sobre 10? Bueno, porque no tengo ningún periodo. Esto no es infinito, sino que se corta ahí, es 0,5. Por lo tanto, el denominador va a ser el 10. ¿Por qué el 10? Porque tengo una cifra después de la coma. Entonces, en lugar de ser el 1, es el 10. Si tuviera dos cifras después de la coma, tendría que poner dos ceros, o sea, un 100. Si tuviera tres cifras después de la coma, tendría que poner tres ceros, o sea, el número 1000. Pero en este caso, 0,5 sobre 10 representa al mismo número 0,5. Por supuesto que todos los ceros que están a la izquierda no tienen valor, por lo tanto lo puedo borrar. Y me queda que esto es igual a 5 sobre 10. Para corroborarlo puedo usar la calculadora. 5 sobre 10. Y si lo paso a decimal me dice 0,5. Por lo tanto esto es verdad. 0,5 es igual a 5 sobre 10. Pero ¿por qué no me dio un medio y me dio 5 sobre 10? Bueno, porque es un número equivalente. Es un número que vale lo mismo que el 1 sobre 2. Entonces lo que puedo hacer es simplificar. ¿Qué es simplificar? Es dividir tanto al numerador como al denominador por el mismo número y que se mantenga la igualdad. En este caso, tanto el 5 como el 10 son múltiplos de 5, entonces yo podría hacer 5 dividido 5 me da 1 y 10 dividido 5 me da 2. Por lo tanto, 5 sobre 10 es equivalente, es igual a 1 sobre 2. Entonces acá ya estoy viendo, fíjense, que el 1 sobre 2 es igual a 0,5. Lo mismo que había hecho en el camino inverso, en este caso lo convertí a una fracción. ¿Cuáles fueron los pasos? Primero puse 0,5 sobre 10, el 10 porque tengo solamente un lugar después de la coma, y después lo simplifiqué dividiendo tanto el numerador como el denominador por 5. Continuamos entonces con el siguiente ejemplo. Fíjense que en este caso tenemos 0,3 periódico. Es el mismo ejemplo que vimos anteriormente, es decir, el 3 forma parte del periodo, o sea que se va a repetir infinitamente, o sea sería 0,333333. Ya sabemos que nos va a dar un tercio, pero ¿cómo hacemos para convertirlo? O sea, desde esta forma decimal, pasarlo hacia la forma fraccionaria. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en este caso, como el número es periódico, no podemos dividirlo por 10, sino que hay que dividirlo por 9. ¿Cuántos 9? Dependiendo de cuántas cifras tenga el periodo. En este caso, como el periodo tiene solamente una cifra, o sea, el número que se repite es uno solo, fíjense que ahí el sombrerito nos abarca únicamente el 3, va a ser un 9. Entonces, vamos a dividir todo el número sin la coma, o sea, 0,3, o sea, 0,3 dividido 9. Recordemos que el 0, al estar a la izquierda, no es significativo, o sea que lo puedo borrar, y me queda que 0,3 periódico es igual a 3 novenos. Pero acuérdense que cuando yo tengo dos números que se pueden simplificar, lo debo hacer. ¿Cómo me doy cuenta que se pueden simplificar? Y porque en este caso, los dos números los podría dividir por 3. 3 dividido 3 me da 1 y 9 dividido 3 me da 3. Fíjense, voy a simplificarlo anotando que 3 dividido 3 me da 1 y que 9 dividido 3 me da 3.
Por lo tanto, todo el número es equivalente a un tercio. Lo vamos a corroborar con la calculadora. Vamos a hacer 3 sobre 9. Fíjense que me da un tercio. Y si esto lo paso a la forma decimal, me da 0,333333. O sea que es correcto este ejemplo. Primero lo pasamos desde fracción hacia decimal y después lo pasamos desde decimal hacia fracción. Recuerden, ¿cómo hicimos? Dividimos este número sobre tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, 0,3 dividido un solo 9 porque el periodo tiene una sola cifra. Veamos ahora otro ejemplo en el cual en lugar de tener 0, algo, tenemos 2, algo. Para que nos sirva también para ejercitar. Fíjense, 2,04. En este caso no es periódico, o sea que el número termina ahí. No se repite infinitamente, sino que este número es solamente 2,04. ¿Cómo puedo hacer para expresarlo en su forma fraccionaria? Bueno, lo que tengo que hacer es dividir todo este número sin la coma por el 1 con tantos ceros como cifras decimales tenga este número. Fíjense que este número tiene 2 cifras decimales, es decir, 2 numeritos después de la coma, o sea que lo voy a dividir por un 1 con 2 ceros. Fíjense, voy a hacer 204 dividido, y en el denominador voy a poner un 1 y tantos ceros como cifras haya después de la coma, o sea, 100. Entonces, el número 2,04 es equivalente al número 204 dividido 100. Pero en este caso, este número también se puede simplificar, porque si prestamos atención, los dos números se pueden dividir por 4. Fíjense, si yo hago 100 dividido 4, ¿cuánto me da? 25. Y 204 dividido 4 me va a dar 51. 50 sería si fuera 200, como es 204 es 51. O sea que puedo pasar esto en limpio y decir que el número resultante es 51 sobre 25. Lo vamos a corroborar con la calculadora, vamos a hacer 51 dividido 25 y vamos a ver que nos da 2,04. También aprovechamos que tenemos la calcu y vamos a corroborar el 204 sobre 100. Fíjense, 204 sobre 100, ¿cuánto me da? En forma fraccionaria me da 51 sobre 25 y en forma decimal me da 2,04. Entonces ya corroboramos que 2,04 es equivalente, o sea, vale lo mismo que 51 sobre 25. Y vamos a ver este último ejemplo que es 2,73 periódico. Fíjense que tiene ahí el sombrerito del periodo, lo que significa que este número en realidad es el 2,73, 73, 73, 73 y así infinitamente. Solamente que se abrevia con ese sombrerito para indicar que el 73 es el número que se repite, o sea, el periodo. ¿Cómo hacemos para pasar esto a fracción? Bueno, lo que tenemos que hacer en estos casos es expresar el número sin la coma menos las unidades. Fíjense, lo voy a poner entre paréntesis para que quede claro. 273 menos 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es la unidad. Todo esto dividido, ¿cuántos 9? Tantos 9 como cifras tenga el periodo. Este periodo tiene dos cifras, el 7 y el 3, o sea que va a ser dividido en 99. ¿Sí? Repasamos cuál es el criterio. Primero escribo el número plano, sin la coma, 273. Le resto la cantidad de unidades que tiene el número, en este caso es lo que está a la izquierda de la coma, el 2. Y en el denominador pongo tantos 9 como cifras tenga el periodo. Este periodo tiene dos cifras, así que le pongo 99. El resultado me queda entonces 271 sobre 99. Entonces, ya sabemos que 271 sobre 99 es equivalente al 2,73 periódico. Lo vamos a corroborar con la calculadora. Fíjense, 271 dividido 99 me queda igual a 2,73737373. Eso es todo por el video de hoy.